Hola, ¿qué tal? Aquí Pedro Redes con Andrea Barnabé, que es bibliotecaria de la Orden Melquisedec, hablando del plan divino de la Tierra, de la nueva era, la ascensión y toda la información que nos trae. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Pedro, querido? Tanto tiempo. Muy bien. Muy Un, bien, un gusto estar contigo. Siempre es un gusto estar contigo. Muy agradecida. gracias. Pues si quieres, vamos al grano ahí, venga. Pero bárbaro. Y, Arrancamos. hablamos del tema de un tema que está muy en la boca de mucha gente y mucha gente que no sabe bien qué significa, que es el famoso flash solar. ¿Cuál es el significado del flash solar y en qué nos influye como seres humanos? Ok. Sencillamente, porque siempre hay mucha más información para agregar, ¿sí? Pero lo bueno es dar los conceptos y luego que la gente, con voluntad propia, investigue, ¿sí? Estudie, se interese, porque esto es el despertar de conciencia. No para despertar nuestra conciencia, uno pone la información para ayudar. Lo que me tocó a mí, por ejemplo, en servicio, o elegí yo este servicio, eh, elegí venir a hacer esta parte, porque la información ayuda a recordar, ¿sí? Te detona, te toca el timbre, la campanita y decir, cierto, me suena, esto era así. Pero a partir de ese punto, eso sirve como detonante del ejercicio individual para que cada uno enfoque en eso, investigue, estudie, hasta que llega un punto que te cae todo el banco de información. Cada quien por su vía canaliza o lo entiende porque lo trae del inconsciente o porque conecta la calle cuántico, etcétera. No importa, no hay una sola fórmula, Pedro, pero la idea es poner los conceptos claros, siempre claros y en luz, y luego que eso te presente el escenario, el terreno, para que cada humano por sí propio lo utilice para hacer el ejercicio de despertar conciencia. Entonces, vamos a poner el concepto de flash solar. A partir del año, a ver, vamos a hacer un poquito para atrás. Antes del año 2012, cuando todavía estábamos terminando la vueltita de Noche Galáctica, Kali Yuga, no estábamos conectados al quantum. El quantum es el resto del universo con todas sus fases de antimateria, materia, morontial, etérico, físico, ¿sí? El resto del universo con sus 36 leyes. Eh, Nosotros, la Tierra está ahí hasta el 21 de diciembre del 2012, hasta allí estábamos desconectados de la multidimensionalidad. Bien, en el año 2012, porque termina Noche Galáctica y comenzamos Día Galáctico, acomodan, bueno, tú en astrología lo puedes explicar mejor, acomodan los astros necesarios, esto siempre es así, cuando se da un cambio de ciclo se acomodan los astros para presentar el escenario correcto y los arquetipos correctos, por eso son determinados astros, porque cada astro tiene un arquetipo que te marca, te indica el siguiente cambio, el camino, la ruta. Bien, por eso es bueno también que la gente estudie e investigue, tanto astronomía como astrología, las dos cosas, o lo que es lo mismo, física cuántica. Bien, o cosmología, que yo lo enseño un poco también eso en mi escuela, ¿sí? Un poco no, voy armando toda la información del desarrollo que encaje en la cosmogénesis, cosmogénesis. Bien, entonces, en el año 2012, cuando se cierra la noche galáctica, ahí nomás comienza Día Galáctico y los físicos cuánticos lo que hacen, también los del servicio magnético, del cambio de mallas, etcétera, lo primero que se hace es se alinean en posición, en una misma línea recta, todos los soles que ameritan o que forman una estructura muy pequeña dentro de nuestro universo, que es de nuestro sector galáctico, podríamos decir, o cósmico, ¿sí? El sector en sí se llama sector Vela Tropa, ¿sí? Sector número 14, dentro de lo que es un sector más grande, ¿sí? Que se llama Laniakea o Norlandiadec. Entonces, en ese sector pequeño
en directo, en una línea recta hacia el Sol mayor. Hay más mayores que ese, pero nosotros necesitamos descargar información del Sol central de la galaxia, Vía Láctea, ¿sí? O Velatropa, es el otro nombre. Entonces, el sector, la galaxia Vía Láctea, y pertenece todo, hay todo un sector con la Vía Láctea que está involucrado en esta ascensión. Entonces, ese sector llamado Velatropa alineó todos los soles de sus sistemas solares en una sola línea recta que confluyen en el extremo de más arriba con el Sol central de la galaxia Vía Láctea, luego repetidoras de soles como el Sol de Regulus, de arriba para abajo, Regulus o Sistema del León, de ahí así al Sol de Sirius A, Sirius al Sol de Pléyades, Alción, y Alción con unos intermedios, con Alfa Centauris en el medio, pero bueno, vamos a hacer un picoteo así a grosso modo, y el Sol de Alción finalmente con nuestro Sol. Y nuestro Sol externo, Monmantia de nombre o Helios, todos los astros reciben su nombre astronómico y su nombre espiritual, vamos a decir así, porque son soles donde adentro hay oficinas montadas, logos solares se dice, que adentro están todos los desdoblamientos de las estructuras administrativas para el sector. Entonces, Alción es el sol más cerca para conectar en esa línea recta de soles, convergencia armónica de los soles se dice, con nuestro Sol Helios o Monmantia, que es el Sol externo. Y finalmente, y por último, ese Sol externo conecta con el Sol interno, que es el núcleo de nuestro planeta, que no es el magma, es otra cosa, es un Sol interno, que está en Agartha, en tierra interna. Bien, entonces, a partir de la convergencia de todos los soles, vamos a decirlo de manera sencilla, todos los astros hasta la galaxia, hasta el Sol central de nuestra galaxia, se alinean en lo que se llama la convergencia armónica de los soles, no solamente porque convergen en una línea recta, sino armónica, ¿sí? Porque al conectar con el Sol central de la galaxia, se conecta a un armónico de frecuencia que se llama el armónico 33, que es un proyecto en nuestro sector. Es un proyecto del universo, pero que lo va a arrancar nuestro sector. ¿Sí? Bien, entonces, hemos alineado todos los soles en convergencia armónica para poder acceder de esa manera, con esa configuración, a el armónico 33 de frecuencia, que es idéntico a lo que decimos siempre, ¿sí? Es una escala de 7 tonos, pero esta es la primera escala. Hemos vivido otras escalas desconectados del universo. En esta escala, en el armónico 33, armonizamos con una escala universal, cósmica o cuántica, que es el armónico 33, ¿sí? El armónico 33 es, digamos, un armónico de frecuencias, donde las frecuencias son todas frecuencias luz, descargadas desde el Sol central de la galaxia y viene descargando en todos los soles que nombré, para descargar en el planeta Tierra a nivel toroide del planeta Tierra, quien lo quiere llamar a nivel atmósfera también, vamos a decir así, no es tan exacto, pero bueno, para que se entienda, descarga a través de un mecanismo de viento solar, plasma solar, ese viento que trae, así como acá en la Tierra cuando tenemos viento por una tormenta, arrastra hojas de los árboles volando, etcétera. Bueno, el Sol, en ese viento lo que emana es plasma solar, materia plasma, el cuarto estado de la materia. Esa materia plasma viene ya configurada con información en luz, codificada en luz. Es un lenguaje que no es un lenguaje verbal, pero es un lenguaje que comunica información. Entonces, lo toma la atmósfera, vamos a hablar en sencillo, lo toma la atmósfera de nuestro planeta y primero se acomoda el toroide del planeta. Para que esto suceda, se predispone el núcleo, ¿sí? Se gira y abre un portal, permite que la Tierra arme su primer cuerpo etérico de luz. Eh, entonces, a través de esa emanación etérica del cuerpo de la Tierra, permite que llegue el viento solar y traiga toda la información en luz. ¿Para qué? Para entrar la Tierra en el armónico 33. Entonces,
el flash solar no es otra cosa, flashes, porque que haya uno importante, cada 3 o 4 menos importantes en el medio, no quiere decir que haya un flash. Se entiende el de agosto como el flash, pero porque va a ser muy determinante la descarga que trae, ¿sí? Es como que los anteriores fueron preparando de a poquito, tanto el cuerpo humano que está dentro de ese toroide de la Tierra, como la Tierra, porque si a la Tierra le descargamos de 7,4 de voltaje, le descargamos 1000, nos quemamos todos, nos carbonizamos. Esto es literal. Entonces los flashes son para ir mandando de a poquito. Cuando ya hay suficiente frecuencia, te descargan una con todo. Y esa es el flash de agosto. Y ¿Qué entonces, es un flash ah, solar? Sí, perdón. di, Sí, di, sí, di. dale. Yo sigo. No, no, digo, y entonces el flash solar, quiero decir, para empezar, no es lo mismo flash solar que las llamaradas solares, porque estamos hablando de que el flash solar es un plasma de sustancia etérica y las llamaradas solares es sustancia física. O sea, no es lo mismo. Lo digo porque hay No. gente que lo confunde. Porque, por ejemplo, Eh, ahora los mismo, rayos, ¿eh? los rayos solares. ¿Tú te refieres a No, los las rayos solares? llamaradas solares, las explosiones solares. Porque, por No, la ejemplo, explosión es para que se... No, no, la explosión solar es para que se suelte la bomba de plasma. Y ah, la vale. suelta. Y entonces, esas llamaradas solares son pre-flash solar, sería algo así, ¿no? Sí, en el mecanismo del Sol es un pre-flash solar. Para nosotros, como lo recibimos, es todo el mismo paquete, ¿sí? Ujú. Eh, es lo mismo que si tú dijeras que quieres largar una bocanada de aire, primero lo tienes que inspirar y entrar el aire, pero los dos forman mecanismo para expulsar el aire. Una cosa se necesita para la otra. Entonces, las llamaradas solares es justamente emana el globo de plasma, se ve como un globo que se infla y luego lo desprende. Eso es una llamarada en el Sol, en la superficie del Sol. Luego, eso que desprendió se llama plasma solar y viene en directo, porque esto es todo mecánica de física cuántica. Entonces, emana directo con un cierto polo norte y polo sur, magnético me refiero, y pega exactamente donde tiene que pegar en la atmósfera terrestre, en la magnetosfera. Entonces, de la magnetosfera para adentro lo toman los polos y como los polos me refiero a, no es si polo norte, Alaska, polo sur, no, 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 sino los polos magnéticos, el positivo y el negativo. Lo toman, uno es eléctrico y el otro es magnético, y como toman los dos, lo que producen es un agujero de gusano, que es en realidad funciona como de portal. Y entonces llega a la Tierra, lo toma el positivo y el negativo, los polos de la Tierra, los polos magnéticos, y empieza a armar un toroide más grande. Y significa que a más grandes, eso es lo que produce un flash solar, que se vaya ampliando el toroide de la Tierra. Al mismo tiempo, para aquella persona que está alineada y conectada a la Tierra y más que nada a su yo superior y a su centro, que es la columna vertebral y la llamatrina, eh, a sus chakras, digamos, porque nosotros, el cuerpo humano toma esa frecuencia de todo esto que estoy diciendo, la toma desde los chakras. Entra por la glándula pineal, pero digamos, entra al toroide del cuerpo humano por los chakras. Por eso es que no es que, ay, el que no tiene los chakras alineados, entonces no pasa o no lo toma. Y señores, pónganse las pilas, es para todos. Entonces todos se tienen que encargar de enfocar ahora en sí mismo y alinear todos los días los chakras, estar en foco, tener esa energía que generan los chakras limpia, ordenada, coordinada con el cuerpo humano, ¿sí? Ya no es tiempo de estar distrayéndonos. Quien no alinee su cuerpo humano no le va a pegar la frecuencia porque no hay estructura por donde tenga que entrar si nosotros no nos ponemos las pilas y nos enfocamos en eso, ponemos las coordenadas, digamos. Progresivo. Entonces, el flash solar de agosto también es progresivo. A lo mejor no, no es que en agosto de repente entra en Es una- trance. Porque, claro,
como siempre, cuando se da una noticia como estas, hay gente que lo hiperbolea, ¿no? Y ya es como, llega el flash solar, moriremos, muchos morirán, muchos se No, iluminarán, habrán terremotos. Hay gente que ya está con ese no. plan. Apagones, ¿no? Como Yo siempre siempre. digo lo mismo, querido Pedro, de mi corazón. La negatividad es para quien la necesita conciencial, mentalmente. Quien ya está en conciencia no está negativo, ni le cierra ni le encaja la negatividad. Aquel que la perspectiva, la óptica con el que mide las cosas, si las mide desde la óptica de la negatividad, perdón, es porque necesita darle a su estructura mental negatividad. Nada más, nada más. Entonces, como hay muchos humanos co-creando y comprando esa negatividad y nosotros somos co-creadores de realidades, esa es nuestra característica por diseño, el planeta está trazado en este cambio y no vamos tan rápido porque hay un 75%, 70%, suponte, de colectivo humano comprando, vivenciando y vibrando en información negativa. Entonces, escúchenme, el planeta va a quedar así hasta que mayor cantidad, hasta que se produzca una base mínima de masa crítica que pueda producir un campo mórfico para que aquellos que pensaban en negativo y se creían la información negativa, saquen esa estructura mental de su cabeza, se iluminen en conciencia, pues entonces no va a haber más, se va corrigiendo rápido la negatividad. Pero la negatividad del planeta se sigue alimentando por el 70-80% de la gente que le encanta y necesita informarse con negatividad. Vale, Lo entonces necesitan, lo tienen, porque este hay es un un, planeta que funciona así. hay un departamento que es el negativo y luego hay otro departamento que es el hiperpositivo. Quiero decir, el exagerar el flash solar a que de Ah, repente no, nos también. vamos a iluminar todos en agosto. Y tampoco es eso. No, 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 tampoco, no, no, no. Camino del No, no, no. medio, camino del El medio. camino del medio, el camino del medio, por eso hablamos de foco, foco, foco. El foco siempre está en el centro. Claro, Exacto. Ni muy, muy, claro, ni tantá. exacto. Entonces, Es una locura. todo lo que Para es, cualquier persona consciente, perdón, para sí. cualquier persona consciente y que entiende un poquito del cosmos, un poquito, o de metafísica, vamos a suponer, no existe hacer una transferencia de un lunes para un martes en el universo, en el multiverso y en el omniverso. Las transformaciones son paulatinas, por etapas, por escalones, paso a paso. Sí, o sea, Perdón, te corté. la clave, o yo creo que una buena brújula para saber si lo que estamos escuchando es verdad o no, es tener en cuenta unas bases. Y una de las bases es eso, que las cosas son paulatinas, son progresivas, que las cosas no son de golpe, que no vendrá de repente un flash solar y nos vamos a iluminar todos y todos con la Kundalini abierta y todos ya somos canalizadores. No es eso. Y aún el que tenga la kundalini abierta, Y no, entonces, porque, eso por un lado. Y luego, cuando el flash solar no deja de ser una semilla que se va floreciendo a lo largo de los siguientes meses. correcto, Entonces, eso son bases para entender. Entonces, cuando alguien te venga con algo que es de golpe y que de repente es un antes y un después, que se va a girar los polos y que no sé qué o tal, pues eso no es verdad. Y ya está. Entonces, siempre es como del extremo positivo al extremo negativo, el camino del medio. Y ahí tienes la síntesis. Y así por podemos favor. discernir lo que es mentira y lo que es verdad, ¿no? Magníficamente explicado, magníficamente explicado. Don Pedrito explicó su pedagogía Aguante, Pedro. de- pedagogía de discernimiento. Sí, No, es que, a correcto. ver, Dice, hay unas bases de sabiduría mínima que luego ya, enseguida ya sabes lo que es verdad, lo que no. Porque hay que estar súper atentos ahora, en esta época. Porque estamos en la época de las redes sociales, de los miles de iluminados, y entonces hay que estar súper atentos para saber qué es verdad, qué no es verdad, cómo me vibra, cómo me resuena, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo nos influye como, o sea, has hablado de la parte técnica, ¿no? De qué es un flash solar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo nos influye como seres humanos un flash solar? muy bien, el flash solar está justamente para permitirnos todas las mutaciones, ¿sí? Porque nosotros, a donde tenemos que mutar, de seres de carbono, en dos aspectos, que es el antropomórfico,
la génesis de nuestro ADN, vamos a decir, o nuestra raza. Entonces tenemos que mejorar este cuerpo humano. Como tenemos que pasar a vibrar en energía, perdón, mucho más acelerada, que la conocemos como energía K, o de taquiones muy acelerada, con respecto al menos a la energía de bariones, que sería como vibra el mineral carbono hasta ahora, nosotros tenemos que pasar a vibrar en la primer cristalinización del carbono, que es una fase, ¿sí? Porque la última es el diamante de la cristalización del carbono, pero la primera, para empezar a cristalizarse después del mineral mismo, es empezar a funcionar como cristal, el carbono. Entonces, nosotros vamos a ser siempre de carbono, ¿sí? Entendamos esto. Solo que vamos a ir avanzando en las diferentes fases del carbono. Vamos a dejar de usar el carbono como mineral en el cuerpo. ¿Por qué? Porque como mineral que no está todavía en estado cristalizado o cristal, vibra mucho más bajo un mineral que un cristal. Y todo está perfecto, porque en el programa anterior, hasta 3D, 4D, al tener que estar solamente viviendo como experiencia de aprendizaje la Tierra nada más, y envueltos dentro de la Tierra, separados del cosmos, lo teníamos que hacer desde el carbono, desde el mineral, porque si ya venimos como soles, ¿cuál es la gracia? Entonces, no, porque la gracia es venir acá a evolucionar de carbono a diamante, ¿sí? Como raza. Entonces, por eso hablo primero de la parte genética de la raza. Bien, entonces terminó la era de la evolución del carbono, vibrando bajo como el mineral carbono. Ahora tenemos que hacer que ese carbono se acelere, se le cargue más frecuencia, o sea, como la poca frecuencia era medida en bariones, la frecuencia más alta es taquiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir la vibración del carbono para que se cristalice y pase al silicio, que es el primer estadio evolutivo del carbono, el silicio. Luego viene el cesio, luego viene el cuarzo, o el cuarzo primero, el cesio después, no me acuerdo, no, ya me olvidé esos detalles intermedios, y luego el diamante, ¿sí? Como final es el diamante. No, no es el final, es el diamante y luego el diamante viene diamante cristalizado y luego viene diamante cristalizado puro, que es directamente la energía azul del cosmos, ¿sí? La azul zafiro o azul cobalto. Em, Ahora empezamos la primer fase que no es azul. Enseguida vamos a ir hacia el azul, pero primero hay que posicionarse en la fase dorada, que es la primer forma de energía, que le decimos crística, por cristal, que vibra en taquiones. Entonces, ¿qué permite un flash solar? Permite que el cuerpo mute el mineral carbón a una cristalización y empecemos a funcionar con carga de cristal. El cristal no se carga como el mineral a través de la energía de los alimentos. El cristal, perdón, entró una llamada. El cristal se carga con otra forma de energía que es la energía del sol. Solamente, ¿sí? En esta fase, en esta transición, hasta que estemos bien solares, o sea, bien en quinta dimensión, podemos tomar un poco del sol, la energía, y otro poco del sol a través de los alimentos vivos, ¿sí? Ensaladas, plantas, ensaladas crudas, etcétera. No quita que tengas que comer todo así, ¿sí? De cada 3 ingestas, por lo menos, con que 2 o 1,5 a 2 sean comida viva, digamos, suficiente, ¿sí? Bueno, después el cuerpo muta solo y entonces te pide más recibir energía del sol que energía del sol a través de las plantas que comes. ¿Me explico? Y luego va a haber un estadio mejor de este cuerpo humano, pero eso ya es para los que estén en taquiones vibrando, o en energía K, que es lo mismo decir, y ya no están entre K y Ki, no, ya el que está en energía K no va a querer comer porque directamente carga del sol, porque tiene el silicio como soporte para esa carga, y empieza como consecuencia, como ser solar metabólicamente hablando, empieza a respirar prana, aparte de oxígeno. Cuando teníamos el funcionamiento solo a mineral carbono, no podíamos respirar prana, respirábamos solo oxígeno. Entonces ahora agregamos oxígeno y prana, que entramos en el prana, o con el chi,
entramos exactamente la carga fotónica que viene a través de la convergencia armónica de los soles, se instala en los anillos Van Allen del toroide de la Tierra y del toroide del cuerpo humano, ¿sí? Y eso potencia, genera el spin, que es la aceleración de nuestro electrón, y entonces nosotros pasamos a tener un organismo físico cristalizado, que es un organismo que funciona muy superior, con una carga de energía limpia, 369, y limpia porque la cargamos del sol, no la cargamos de alimentos contaminados, y por otro lado ingresamos prana. Con la respiración del prana lo que podemos hacer más con la carga solar de los flashes es fundamentalmente, pero después de este proceso que acabo de decir, porque todo es una secuencia, no se puede saltar a la última sin hacer las previas, se tiene que ir acomodando fase por fase, el planeta y el cuerpo. Entonces, lo que sucede es que se empiezan a desplegar, perdón, en forma automática las 12 capas de las fibras de ADN. Vale, entonces conforme se van desplegando las capas del ADN, se va activando el toroide y se va pasando del carbono al silicio, la consciencia se va Exacto. expandiendo y vamos despertando cada vez a nuevos niveles y diríamos que es el viaje infinito del alma. Eso es como saltos cuánticos que nos producen cada vez mayor despertar y mayor consciencia de la realidad que nos envuelve y nuestro interior y todo, ¿no? Al final las consecuencias del mecanismo transformándose, al final las consecuencias es que la conciencia va cambiando. La conciencia humana va... ¿Eh? Sí. Consecuencia, no consecuencia única, porque se transforma el ADN, se transforma la Tierra, se transforman las especies, etcétera. Claro, Perdón, no porque es todo... única consecuencia, No, sino pero que lo que quiero decir es todo. que todos estos procesos lo que nos ayudan es pasar de la mente a la conciencia, por ejemplo. Eso, Pedro, y no se entiende nada, porque la gente en vez de enfocar en lo que acabas de decir, enfoca a ver si los vienen a rescatar las naves. Claro, No, señores, porque siempre escapamos al trabajo interno, Pedro. claro. Y pasar de la Nos mente a la falta, conciencia es empezar a salir del pensamiento dualista, del pensamiento claro, reflexivo e ir más hacia la intuición y hacia la integración de los dos polos, ¿no? Más o menos. sí, señor, eso es, correcto. Si lo entiendes tú y lo entiendo yo, lo deberían entender todos, porque no es difícil. No, yo lo que noto es que conforme, o sea, yo estoy notando un acelerón estos últimos semanas, Sí, ¿no? sí, Y entonces sí. noto como que cada vez hay menos pelea interna, hay menos Bueno, lucha, ojalá. hay menos buenos y malos, hay menos rabia, hay menos ego, en resumen, ¿no? Y Eso es lo que tendríamos. incluso mi asignatura más difícil, que siempre ha sido la alimentación, hasta en eso estoy poniendo atención, que ya es la leche para mí. Eso ya es, bueno, Es que, para- es que una vez que te podés acomodar a las frecuencias, aunque sí, sea más o menos, y sí, poniendo voluntad de entenderlo claro. con la mente, si todavía no estás en conciencia, es que los cambios biológicos se detonan rapidísimos y solos. Eso es como las El problema asignaturas que es tienes, por ejemplo, las asignaturas. asignaturas de espiritualidad. A ver, meditación, conciencia, virtudes, no sé qué. Pues alimentación, yo siempre he estado con el aprobado justillo, ¿no? Entonces ahora es esa asignatura que te queda pendiente y en estos últimos empujones que están habiendo, me están metiendo caña con eso, en plan, que te lo Ajá, expliqué, que ahora entro en la tienda y es que no me dejan, o sea, ya me llevan directo hacia lo biológico, lo sano y punto, ¿sabes? Y de hecho, sí, correcto, de hecho intento comer algo que no es sano, por ejemplo, sí, un dulce y me empieza a doler la barriga, me empieza a sentar mal, que antes no me pasaba. En cambio ahora los alimentos de baja vibración me sientan fatal, entonces tengo que estar súper correcto. cuidadoso. Correcto. Sí, Bueno, una vez que uno hace un sí, pequeño foco, Pedro, el resto viene solo. Y después tenemos que tener la astucia de respetar el lenguaje del cuerpo. Porque si claro, el cuerpo te dice no y tú le sigues comiendo todo lo que no aporta, revienta, etcétera, y vas a tardar mucho más. Vas a no, tener que no, no, esperar a 5 flashes adelante. claro. Y entonces, para terminar el tema de los flashes solares, ¿cuál es el calendario previsto de los próximos? O sea, hay uno en agosto, grande, ¿no? Se supone. Y, Previstos.
Sí, Usaste bien la palabra, porque de acuerdo a cómo vaya respondiendo el gradiente de iluminación de la humanidad, ellos van modificando. Así que no es sentarnos a esperar en qué fecha viene el plan, el flash, perdón. No, no, no. Los flashes se acomodan de acuerdo a lo que el colectivo humano puede resistir, porque lo que están tratando es de que no se muera nadie, de que la mayor parte de la gente se transforme, y en realidad si se pudieran transformar todos, óptimo. Eh, entonces lo va manejando el colectivo humano eso, no las jerarquías que ponen fechas de flashes, no. Bien, pero vamos a decir a grosso modo, Pedro, el esquema a grosso modo es 2026, el que te podría decir que es un marcador muy importante, que despliegas las fibras de ADN y entonces ADN que se despliega ya descarga, pero te diría completamente el banco de datos universal. Entonces, claro, te le cambia la historia a la humanidad a través de esas personas. Porque después hay otro dato, que es que nosotros por configuración genética tenemos, aparte de las mallas planetarias, que hay tres, hay una intraterrena, hay una a pocos metros, 2 metros de la superficie, o sea, digamos a una baja, nos agarra justo los que pisamos la superficie, y la otra malla dodecaédrica, las tres son la misma malla dodecaédrica, que está mucho más alto en la atmósfera, ¿sí? Bien, entonces, eh, digamos, los flashes para ir acomodando tanto el ADN, la conciencia, como las mallas en la Tierra, ajustando las frecuencias, digamos, a grosso modo están pensadas según cómo va la humanidad. 2026 es la que va a detonar lo que acabo de decir recién. Por primera vez los humanos van a poder desplegar las 12 fibras de ADN con este flash del 2026, pero porque esos humanos hicieron toda la previa de acomodarse, alinearse en los flashes anteriores de menor frecuencia. Eh, yo lo aclaro para que no se desesperen lo que después no les pasó nada ni tienen cambios, ¿sí? Porque este flash del 2026, digamos, podríamos decir, acomoda la primer camada de gente nivelada, por decirlo de alguna manera. Es como decir, empezaron el primario, empezaron el secundario, y está la primer camada de alumnos del secundario que terminan por primera vez la promoción y ya salieron, ¿sí? Del esquema. Bueno, eso marcaría el flash de agosto ahora del 2026. Marcaría la primer camada de gente que despliega sus fibras de ADN completas. Bueno, entonces, del 2026 tenemos 2031, por supuesto que en el medio hay pequeños flashes, 2031, 2036 o 38, según, porque ahí va a haber una gran movida de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces, según cómo lo manejemos los humanos, que vayamos enfocando la inteligencia artificial solo para bien, en ese flash se determina también, y si no será más adelante, no será en el 2036-38, se pasará al siguiente, que es 2041. Luego es 2047, luego es 2051, y en el medio hay otros, y en el 2057 comienza todo un paquete nuevo, cómo sería el paquete nuevo a partir del 2026, agosto, ahora, ¿sí? Este es un marcador muy importante, y en 2057 es el siguiente marcador muy importante, que te lleva a una fase muchísimo más alta de ciclos entre el 2057 y el 2075, barra 2078, donde en teoría todos los humanos que quedemos vivos, que el cuerpo humano aguantó y se pudo adaptar, porque cuando la materia está extremadamente densa no aguanta tantos flashes y el cuerpo humano termina caducando, ¿sí? Al alma no le pasa nada, pues si quiere viene y encarna de vuelta en un cuerpo mejor, no pasa nada. Eh, pero la materia vieja se va. Esto se llama, en biología, lo estudiamos en la escuela, conservación de la especie. Los ADN que ya no sirven, caducan, ¿sí? Y se transforman los que quedan vivos en un ADN mejor, más óptimo, o nacen nuevos con ADN nuevo, ajustado. Cuando la materia no sirve más, no sirve más, ¿sí? Por eso hay que aprender el desapego. Morimos porque el envase no nos sirve más, en este caso, en este caso.
Bueno, y en teoría el planeta tendría que estar acomodado para el año 2075 en que ya no haya una 3D, al menos como la tenemos ahora, haya un esbozo, si quieres decir, al menos, o el planeta esté puesto en un 75% en quinta dimensión. Ya después del 2075 no tengo ni idea. Vale, vale. No, pero también hay que aclarar que no hay que esperar al 2075 para que, porque también hay gente que dice, oh Dios mío, voy a tener que esperar hasta 2075 para que cambie el mundo. No, hemos dicho que en 2026 hay un cambio importante, ¿m? Etcétera, etcétera. Es decir, la nueva era ya va entrando, no es que hay que esperar al 2075, ¿no? También hay que aclarar estas cosas porque si no la gente dice, hasta 2075, ¿no? Porque también una cosa que has comentado varias veces, que a partir de 2026 progresivamente empezará una 3D mucho más positiva. Exacto, sí. La Por eso, 3D a la larga y la 4D la van a quitar del planeta. claro, El planeta se va a quedar en un armónico de frecuencia superior, que claro, es entre 5D y 12D. Hasta claro. ahora el planeta tenía un armónico entre 1D y 7D, nada más. En el planeta no hay más fase que la 7D. Eh, Ahora, en este cambio, al cabo de paquete de años, vamos a decir en términos generales, esto me hago cargo porque se trabaja así, de a paquetes de 100 años, como lo medimos con el tiempo actual de la Tierra, vamos a suponer, en un paquete de 100 años, la Tierra ya no tendría que tener ni 3D ni 4D, tendría que iniciar en 5D y vibrar hasta 12D. Si en 100 años no podemos estar en 12D, no importa, pero por lo menos en 100 años tenemos que estar en 7D, 6D, tirando a 7D, ¿sí? Se cambia el armónico de frecuencia por un armónico superior, pero cuando pasás al superior, se anulan, desintegran el anterior. El anterior era de 1 a 7 dimensiones, hasta ahora que estamos, la actualización es de quinta dimensión como base a 12. Por eso es que hay que aprender el desapego, ¿sí? Tenemos un tiempo más para vivir una 3D, pero es que la 3D se va a ir y la 4D se va a ir. Entonces, más vale ir entendiendo todo esto desde ahora y ir haciendo los cambios que corresponden con cada etapa. Acabando. Y bueno, en todos estos procesos, ¿quién gestiona todo esto, no? Es decir, tú nos has hablado de órdenes, por ejemplo, de la orden Melquisedec, de los arcángeles, de la supraconfederación galáctica, por ejemplo, que son como estamentos ya muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, la supraconfederación galáctica, ¿qué es y quiénes son sus miembros? Sí, bárbaro, eh, porque digamos, acá no estamos, nosotros somos el último desdoblamiento en la máxima densidad. Yo estoy hablando de lo que hemos venido voluntarios que se dice en la Tierra semillas estelares o trabajadores, ¿sí? Somos la mano como en las obras de construcción de albañilería. Es perfecto el arquitecto, pero después el que pone los ladrillos son los obreros, ¿sí? Entonces, nosotros somos los obreros de este plan que vinimos a encarnar dentro de la raza humana para poner los ladrillos de la nueva construcción. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos esos mismos seres de las estructuras superiores que hemos venido a encarnar acá abajo para hacer la tarea de campo, como se diría, para trabajar desde dentro de la tierra. Entonces, por eso es que somos almas voluntarias, ¿sí? ¿Y de dónde venimos? Perfecto. El alma viene directa de una mónada de la mónada de Nevadón, que adentro tiene, esta mónada tiene cargado el software, el programa de lo que quiere Mica de Nevadón para este universo, ¿sí? Entonces, nuestra alma viene de la mónada, pero nosotros como seres, nosotros existimos primero dentro de estructuras mayores. De hecho, muchísimos encarnados en servicio están acostumbradísimos a hacer este rollo en otros planetas, en otros sectores que pasaron primero que nosotros por esto. Entonces, a ver, no somos cualquier cosa, somos justamente fractales de esas estructuras. A mí no me gusta llamar ni jerarquías, ni dioses, porque si ustedes pudieran salir del planeta y ver todo como es, los dioses no existen, ¿sí?
los cultos no existen, etcétera. Entonces, son estructuras de seres cósmicos trabajando para un plan. Esto es, y las jerarquías tampoco existen, porque como lo entendemos en la Tierra, la palabra jerarquía es que hay unos abajo, otros arriba, y los de arriba mandan o le descargan a los de abajo qué tienen que hacer. Bueno, pues no, acá formamos todos de manera circular, formamos todos una misma estructura, que es administrar todo esto en el planeta experimental destinado para esto, que es el planeta Tierra, ¿sí? Estaba destinado al planeta Satik, quien antes era espiritualmente se le decía Tiamat, ¿sí? Lo volaron, entonces se transfirió a Maldek, el antiguo Marte, y luego en las guerras Maldek explotó y se reventó. Toda la gente de Maldek, que eran humanos arios, vinieron para aquí, ¿sí? Todos los que encarnan en los sectores que se le dice de países fríos, se le dice así, nórdicos, hasta Alemania, por ahí, son todos los que encarnan de Maldek. Bien, eh, como Maldek también voló en una guerra, entonces, última instancia, se preparó el planeta Tierra y ahí es donde entra a trabajar la estructura de patrullaje y cuidado y leyes que se ponen, porque por orden directa de Mikada Nevadón, el planeta Tierra no se destruye, ¿sí? Entonces, pusieron a trabajar a una cantidad extrema de estructuras de trabajo, porque imagínate, estamos en un sector encima de zona neutra, o sea, nuestro sistema estelar y otros están girando y dentro de ese círculo, si vos le pasaras un eje por la mitad, para un lado es una zona cósmica donde habitan las razas negativas y para el otro lado todas las razas solares, los sistemas solares. Entonces, como nosotros vamos paseando por las dos, porque estamos justo en zona neutra, hay mucho riesgo de razas negativas, podríamos decir, ¿sí? Bien, que no tendrían que meter el pico acá, en el planeta Tierra. Entonces, se generaron, como ya el planeta Tierra era el último para llevar a cabo este plan, no se toca, ¿sí? Pueden pasar cosas malas, pero no exterminio. Entonces, se tuvo que crear un montón, desdoblar de aquellas estructuras mayores, un montón de estructuras administrativas que van desde la administración neta, civil, organización de todos estos planes, estas razas, los sistemas estelares, cómo se organizan, ¿sí? De esto se ocupa la orden Lano-Nandek. Luego, empezar a mejorar la raza. Entonces esto lo organiza la orden Boronandek, cósmica superior. Luego, cada un orden tiene todos los desdoblamientos en las mismas estructuras, pero con otros seres, que van bajando línea hasta la dimensión más baja, la 3D, 4D, 5D. Bien, la máxima densidad, tomando como máxima densidad el paquete 3D, 4D, 5D. A partir de la 6D cambia la máxima densidad. Bien, entonces, se crearon montonazos de estructuras, muchas estructuras, para abordar cada fin en todo este plan, para poder sostener todo desde diferentes áreas. Entonces está la cuestión de la defensa y el patrullaje, que tenemos desde los 7 samuráis en el cosmos, que van bajando línea a los felinoides de guerreros de la fuente, ellos bajan línea a los centuriones de Orión, los centuriones de Orión son los que cuidan la zona neutra, justamente, y luego está el patrullaje menor, digamos, de cuidado a cargo del colectivo Ashtar, que lo que hace es cuidar el orden, no es policía de choque como los felinoides, por ejemplo, o los centuriones, sino que lo que hace el colectivo Ashtar es acordonar todo lo negativo afuera, acordonarlo afuera del área del sistema solar. Bien, entonces hay millones de estructuras, Pedro. Por ejemplo, nombre esa. Eso es una estructura, podríamos decir, administrativa, civil y de patrullaje, para guardar el orden. Ahora tenemos estructuras que van trabajando y mejorando las genéticas, que derivan de la orden inicial, que está por arriba del universo de Nevadón, que son los genetistas del multiverso. No está a cargo de la fuente de Nevadón, sino está a cargo de Orgonton, que es el multiverso, perdón, en el que está contenido nuestro universo.
Entonces, desde allí, desde esas altas esferas, podríamos decir, la estructura que maneja todo de ahí para abajo, y haciendo línea directa hacia el universo de Nevadón y el plan de Nevadón aquí, de máxima estructura a mínima estructura, se desdoblan estructuras que son cada vez, podríamos decir, más compactas, de menos gente, de menos seres, y se reparten funciones. Se van abriendo en diferentes mini estructuras y se reparten funciones. Una, por ejemplo, es el patrullaje y el cuidado del orden. Bien, se parte de una estructura que se le dice supra o ultra confederación. Esa supra o ultra confederación no está en el universo de Nevadón, está más arriba, entre la fuente de Nevadón y la fuente de Orbontón, el multiverso. Esa estructura está conformada también por genetistas, por físicos cuánticos, por generadores de las mallas, por creadores de ADN cósmicos, ¿sí? Etcétera, y más cosas. Ellos crean e inventan las formas de vida, también hay lo que se llaman portadores de vida, creadores. Allí podemos encontrar también lo que se le llama el Elohim, el arquitecto, ¿sí? De lo que luego va a transferir a las estructuras de más abajo para que realicen en tarea de campo, ¿sí? En el sistema solar, en la tarea. Entonces, entre la fuente Nevadón y para arriba, Orbontón, la fuente de Orbontón, que es la del multiverso, ahí estaría situada lo que conocemos como ultra o supraconfederación galáctica, que son seres cósmicos de más del multiverso que del universo nuestro, basado básicamente, ¿sí? En creadores, porque allá arriba también hay creadores, no hay creadores solamente en los universos, en los multiversos también, y están a cargo de todo un multiverso, esos creadores. Pero más que nada esos creadores no crean razas como las nuestras, esos creadores crean los ADNs cósmicos donde vuelcan todo el banco de datos, que luego los genetistas de más abajo en los universos individuales, como es el que estamos nosotros, Nevadón, o sea, toman de los genetistas cósmicos todo el ADN, el banco de datos del ADN cósmico, y se tienen que tomar el trabajo de ponerse a crear ADNs físicos para después dárselo a los médicos estelares, para que los médicos estelares hagan los ensambles, o los genetistas estelares hagan los ensambles de los ADNs con el banco de datos cósmico en los cuerpos físicos. Ahí es donde a esta altura menor tenemos, por ejemplo, a Toranque, en su momento en la Tierra fue Enki, ¿sí? Médicos genetistas de más acá. Bien, por ejemplo, un genetista de término medio que trabaja para este universo, pero que se maneja con el multiverso, es el comandante Onara, genetista, ¿sí? Bien. Entonces, la ultraconfederación podríamos sintetizarla, estoy dando un concepto general, sintetizarla en los creadores que están ocupando las fuentes del multiverso y más abajo de universos, trabajan todos juntos, los de los universos trabajan con los creadores de los multiversos, podríamos decir ahí creadores, ¿sí? Y se acompañan fundamentalmente por tres órdenes, que son la orden de los Boronandek, Lanonandek y Melquisedec. A nivel entre, entonces, fuente del multiverso y para abajo, universo. Ahora, cuando se toma soberanía sobre un universo, por ejemplo el nuestro, que replica el plan que se está usando en el multiverso, porque no todos los universos lo hacen, pero vamos al nuestro, el nuestro sí, entonces necesariamente el que toma soberanía, como es Mika de Nevadón para el universo de Nevadón, entonces quien toma soberanía para este universo de Nevadón, replica para todo su universo a partir de su toma de cargo, no antes. El universo antes tenía otra existencia y esos seres no se los mata, esos seres siguen, ¿sí? Pero siguen bajo otra fase de evolución dentro de este universo. Este ser creador, Mika de Nevadón, para el universo de Nevadón, a partir que toma su soberanía, su administración en este universo, lo que hace es transferir a este universo un diseño de creación que sea igual del que se venía manejando el multiverso. Entonces, replica acá dentro del universo de Nevadón, desdobla las estructuras
Boronandek, Melquisedec y Lanonandek en estructuras menores. Para eso hay que crear seres en dimensiones bien altas de este universo, que son seres morontiales, o morontía, que también es un estado de materia, pero que ya no se ve con los ojos, ¿sí? Porque no tiene peso ni densidad. Bien, pero es una forma todavía de materia. Entonces, en la primera estructura del universo nuestro de Nevadón, en la de más arriba, más sutil que podamos ver, hay un desdoblamiento de toda esta estructura administrativa de origen, y ya, por ejemplo, de los genetistas Boronandek, tenemos el desdoblamiento para este universo de la Orden Santa Esmeralda. Bien, de la Orden Santa Esmeralda, el desdoblamiento para abajo hasta venir a la densidad es todas las órdenes médicas, médicos arturianos, médicos genetistas, etcétera, ¿sí? Y haciendo punto final en la máxima densidad, que es este planeta o planetas cercanos, son los médicos, médicos en las naves o médicos holísticos en la Tierra, ¿sí? No entra la medicina alopática nuestra de la 3D. Bien, entonces, esto lo explico para entender que no hay suelto. Gente que está en la Confederación, gente que está en la Hermandad Blanca, gente que está en la Orden Melquisedec, y cómo armamos este rompecabezas. No, son lo que vemos acá como hermandades trabajando, vamos a decirle órdenes o hermandades, son diferentes equipos de trabajo que son siempre desdoblamiento de la misma estructura superior original multiversal. Entonces, ultraconfederación se le dice a todo el conjunto de órdenes trabajando más los creadores de universos que sientan base en los núcleos de los universos, que son los soles de los universos, eh, y a esto le llamamos ultra o supraconfederación, ¿sí? Está formada por los 7 samuráis, que vendrían a ser la guardia de la parte multiversal, 7 samuráis, puede ser un poco de pelinoides, dimensión 12 a 25, si lo queremos ver así. Esos seres acá no los tenemos. Por canalización sí se puede conectar, pero no trabajan acá en este universo más bajo, ¿sí? Orden Melquisedec, orden Boronandek y orden Lanonandek. La orden principalmente Boronandek se ocupa de crear el banco de datos de los ADN cósmicos, sin cuerpo físico, ¿sí? Solamente el banco de datos, el ADN. Los Lanonandek, mm, digamos, trabajan después que estudiaron toda la genética, a ver cómo transfieren y administran las creaciones de los ADN dentro del universo ya más abajo, ¿sí? O más universal, que por ejemplo es el universo de Nevadón. Entonces hay que hacer la transferencia después del ADN cósmico, descargarlo en un ADN con menos acomodado, con menos frecuencia, con menos voltaje, etcétera, y hacer toda esa transferencia de datos. Eso lo hacen entonces, por ejemplo, ya una orden menor en escala de los Boronandek, que son los genetistas y médicos, exclusivamente genetistas y médicos, que ocupan la orden Santa Esmeralda. Más abajo, si lo queremos ver así, es lo que se conoce como línea de Rafael, rayo verde, diría más que Rafael, rayo verde, porque es la frecuencia que ayuda a sanar el ADN y que se te acomode y responda al banco de datos del ADN cósmico original, y luego más abajo, el desdoblamiento de estructura, los médicos estelares, que generalmente están en naves. Bien, entonces, esa es la macroestructura, la ultraconfederación. Hay un desdoblamiento para las dimensiones más densas. Hay desdoblamientos en todas las dimensiones, pero las más densas, que podríamos decir de 7D para abajo, que es la forma estructural de seres administrativos, desdoblamiento de las estructuras de más arriba, que son los que se ocupan en directo de nosotros. Bien, en ese estadio 7D, más o menos, y para abajo, está lo que se llama no ultraconfederación, sino confederación galáctica, ¿sí? Más que nada, yo diría, son estructuras que abarcan nada más que el sector Velatropa, o sea, nuestra galaxia Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y alguna otra, nada más. El sector que va a llevar a cabo administrativamente el plan de Nevadón, que es generar
el humano luz, humano Adán Kadmon. Bien, entonces, dentro de esa estructura menor desdoblada, no entra solamente la Confederación Galáctica, entran todos los desdoblamientos y las generaciones de estructuras para apoyar esto mismo y hacer los cuidados, porque acá sí ya en estas dimensiones hay que crear razas. Cuanto más denso se viene en la materia, más hay que envasar todo esto, ¿sí? Cuanto más sutil, no se envasa. Pero llega un punto que hay que crear envases donde contener ese ADN cósmico y donde se va luego que sufren en el buen sentido evolución esas razas, llega un punto como es el nuestro de este momento de la Tierra, que hay que administrarlo porque ya empezamos a funcionar con autonomía, ya dio suficiente la evolución para que empecemos a desarrollarnos como autónomos. Bien, entonces, recibimos nuevamente el aporte de una estructura que siempre es la misma, con la misma función, pero en niveles más bajos. Entonces, ahí nos encontramos con varias estructuras con diferentes nombres. Como el plan nuestro, para nosotros, sobre todo en el sector de Velatropa, es no solamente evolucionar la raza genéticamente, ¿sí? Sino, a su vez, acoplarle la luz del espíritu, porque no todas las razas la tienen acoplada, no es obligatorio, ¿sí? Solamente las razas que tienen el formato Adán Kadmon es que tenemos la obligación de acoplar en la parte física el espíritu. Bien, hay otras razas que no acoplan el espíritu y funcionan con el alma nada más. Y está perfecto también, porque son de luz también. Entonces, en estructuras más desdobladas para abajo, ahí aparecen un montón de estructuras que, a ver, podemos entenderla entre división administrativa civil y división administrativa espiritual, o gobernamiento, me dicen, que no, no me gusta usar esa palabra porque para la Tierra es dictadura, un gobierno, no es así. Un gobierno estelar o cósmico se ocupa nada más que de administrar, ¿sí? Y orientar. Pero bueno, vamos a suponer las autoridades de las estructuras que empiezan a tener que ordenar todo esto que comienza nuevo en todo el sistema solar y en el sector de la tropa, en nuestra galaxia. Entonces, ahí aparecen, dentro del lado de la cuestión organizativa civil, lo que se llama Confederación Galáctica, ¿sí? Que está formada por una mezcolanza. Está formada por seres tanto de 13, 19 dimensión, como de 13 dimensión rango angélico, como de razas estelares evolucionadas como los arturianos 7D, los sirianos 11-12D, ¿sí? Ahí ya la confederación es una mezcolanza de varias, es una estructura grande que abarca varias seres de varias dimensiones. Pero manejan lo civil, la organización civil, que podríamos entonces nombrar el colectivo Ashtar, que es el que guarda el orden en cada... Hay un comandante con título Ashtar. Ashtar Sheran no es una persona. Ashtar Sheran es un título que significa Ash, espiritualidad, Star, estrellas, Sher, sheriff, cuidador del orden, An, que nosotros antiguamente nombrábamos An a lo que era el cielo, o sea, lo que está fuera de la tierra. Entonces, Ashtar Sheran es un título de cuidador del orden, un sheriff. No es una persona sola en sí. Entonces, nuestro sector de Velatropa está dividido en 14 sectores, de los cuales 12, porque los otros no se han terminado de desarrollar, están cuidados, dividido como en una pizza, en 12 partes, así, circulares. Cada parte es un sector y cada sector tiene su comandante Ashtar Shera, su colectivo de patrulla de guardia del orden. ¿Y de qué se ocupan? Permanentemente de patrullar el espacio cósmico de todo este paquete de sistemas estelares para que no haya nunca más invasión extrema y guerras con las razas regresivas. Bien, que bastante trabajo tienen el colectivo Ashtar porque tiene que vivir acordonando gente afuera, gente afuera, gente afuera, los vuelven a sus sistemas estelares, les ponen malla de cuarentena, etc. De todo esto se ocupa el colectivo Ashtar a nivel cuidado del orden, ¿sí? Todos
los que pertenecen al colectivo Ashtar, que son flotas aerotransportadas, no tienen un planeta donde habitar, son patrullaje estelar, están conformados por las flotas, por todos los seres galácticos que ya son crísticos, o sea, ya se sabe que no fallen. Bien, entonces hay arturianos, hay sirianos, en el colectivo Ashtar está conformado por cientos de razas, ¿sí? No es una orden élite independiente, no señor. Bien, luego tenemos la Confederación Galáctica, que está formada por de todo, médicos estelares, arcángeles, eh, ahora no se me ocurre qué, Melquisedex, Boronandex, en desdoblamientos menores, ¿no? De los 7 rayos, de toda esa Confederación Galáctica. Bien, físicos cuánticos, los que tratan y crean las mallas magnéticas, sistema de Crayón, todo forma parte de lo que se llama Confederación Galáctica. El nombre completo es Confederación Galáctica de Mundos ya evolucionados y libres en asistencia a planetas en evolución. Ese es el nombre completo de la Confederación Galáctica. Y vas a encontrar de todo ahí. No, quiénes son genetistas o son tal cosa, no, es un colectivo, ¿sí? De varias dimensiones. Luego, esto lo podríamos encajar en lo que es la administración civil u organizativa, y luego está específicamente otra estructura en paralelo que deviene desde los 24 ancianos de días, que tienen cito en el Sol central de nuestra galaxia, pero son seres también del multiverso, con asiento de trabajo en este universo. El asiento de trabajo es el Sol central galáctico y los conocemos como el Concilio de los 33, que está compuesto por 24 ancianos de días y, ¿cuántos son? 6 o 9, 9 de ancianos de la primera galaxia, que es Andrómeda, la primera galaxia formatada. Todos ellos forman la estructura administrativa que podríamos decir que es la que comanda la parte civil y la parte espiritual, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque al planeta Tierra y a todos los sistemas solares acordes del momento, nos toca acoplar en este momento una fase nueva que es la del espíritu, la del universo espiritual. Ya terminamos la del universo mental, falta acoplar la del espiritual. Acá es donde entra otro equipo de trabajo que ya conocemos como seres espirituales, ¿sí? Donde muchos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, porque los toman como dioses, dicen que son los que nos han manipulado. Claro que sí, muchos nos han manipulado porque han formado parte de esas estructuras seres de dimensiones bajas, de 5D, 6D, que han hecho lo que han querido. Entonces, hoy actual, se está recambiando mucho lo que son las líneas de los seres que estaban trabajando y ocupando estas hermandades, estas órdenes. Tenemos que entender que en el universo de materia de origen son de imperfección para ir evolucionando hacia la perfección. Entonces, hasta las autoridades también son imperfectas, ¿sí? Ese es el error de que después uno se desilusiona cuando toma un personaje extraterrestre o de estas estructuras como dioses. Y después se le caen los dioses porque ven la realidad que ocurre en la Tierra, que es todo negativo hasta ahora, etcétera, como ameritaba una densidad máxima, y dicen, pero entonces los dioses, bueno, es que no eran dioses, ¿sí? Sino desdoblamientos de seres de mucha más baja dimensión que actúan en un plano intermedio entre las construcciones administrativas de arriba y los de abajo, que estamos nosotros. ¿Cuáles son esas estructuras que no son Confederación Galáctica, pero que sí trabajan en conjunto con la Confederación Galáctica, mano a mano, llevando el plan, pero aparte están un paquete de estructuras administrativas espirituales, ¿sí? Y estos derivan desde los 24 ancianos de día, más los 10, 11, 12, 13. Sí, perfecto, son 24 ancianos de días en nuestra galaxia, más 9 ancianos de días de Andrómeda. En total, los ancianos de día administrativamente forman el Concilio de los 33. Bien, de ahí para abajo baja toda la línea de estructura espiritual administrativa, pero que trabajan
con la Confederación Galáctica. Resulta que cuando trabajan entre ellos también chocan. Esto es así, ¿sí? Porque la Confederación Galáctica dice, no, nosotros lo hacemos a esta manera. Y vienen la estructura de jerarquías, vamos a llamarle como lo conocemos en la Tierra, espirituales, y dicen, no, pero como hay que acoplar la otra fase que es la del espíritu, ustedes tienen que modificar acá para que nosotros podamos acompañar la evolución y dar la instrucción para que las razas se puedan acomodar. Y entre ellos entran en conflicto también. ¿Por qué lo cuento? Porque como es arriba es abajo y como es abajo es el resultado de lo que hay arriba, ¿sí? No es perfección, no es perfección. Vamos llevando el plan juntos, las estructuras de administración con las razas que ayudamos a evolucionar los planes. Entonces, cuando surgen conflictos, hay que reunirse, hay que rever, hay que cambiar planes, hay que acomodar por otros planes, etcétera. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener bien claro. En el universo de materia, tanto las estructuras administrativas como las razas creadas, todos estamos en forma experimental. Bien, entonces, por último, porque la hice re larga, estas estructuras son espirituales, de administración espiritual, es todo lo que deriva de lo que conocemos de memoria, ¿sí? A cargo de Sananda, a cargo de Buda, a cargo de los logos solares, a cargo de Kutumi, a cargo de la Hermandad Blanca, a cargo de los arcángeles, que son un rango de estructura de trabajo en dimensión 12-13, a cargo de la hermandad de Aramumurú, a cargo de la hermandad de la Rosa, que fue la que trabajó la espiritualidad en la época de Lemuria y actualmente en la época de Avalon y actualmente en lo que es hoy todo lo que es el regreso de la diosa o del divino femenino. Y está a cargo de seres como, no de uno solo, sino de seres que forman la parte del divino femenino, que son Madre María, Madre Cósmica, Kuan Yin, y todas las que conocemos. Y las que no conozco, porque no me interiorizo mucho por ahí. Bien, entonces, actualmente están trabajando las dos estructuras, la estructura civil de la Confederación Galáctica, que está haciendo unas acomodaciones, porque dentro de la Confederación Galáctica tenemos una estructura menor que es la Alianza Galáctica, que es la que trabaja directo con la Tierra, extraterrestres directo con la Tierra, no dioses, extraterrestres, arturianos, sirianos, etcétera. Hay que hacer una limpieza, porque dentro de esa alianza galáctica hay líneas que se negativizaron. Entonces, la Confederación Galáctica está un poco haciendo ese reciclaje con ciertas federaciones, ¿sí? Que son la Alianza Galáctica. Y se está reestructurando otra vez a una estructura mejor hecha. Y por otro lado, entonces, Pedro, están las estructuras espirituales. Dentro de las estructuras espirituales también hay desdoblamientos de la orden Melquisedec. ¿Por qué? Porque la orden Melquisedec, a cambio de la orden Boronandek y Lanonandek, la orden Melquisedec se ocupa de todos los aspectos, tanto de la administración y desarrollo civil como de la administración y desarrollo de la parte espiritual. De los Melquisedec es donde depende que todo se confluya y se estructure en una unión, para no que se fusionen, sino que trabajen en conjunto, que la Confederación pueda plantear estructuras donde la parte de las jerarquías espirituales puedan acoplar el plan. Y entonces ahí es donde aparece fundamentalmente y por primera vez en todos los planetas y sistemas estelares la orden Melquisedec, porque hasta tanto un planeta no llega a la evolución de poder incorporar la luz del espíritu, los Melquisedec no aparecen. En la Tierra aparecieron por primera vez que estaba preparada la humanidad cuando genéticamente nació Abraham, ¿sí? Entonces, como Abraham nació genéticamente de un linaje de seres estelares solares, ellos son hijos de los dioses, como se decía, no son hijos de humanos. Entonces, en ese linaje, en ese ADN, se pudo empezar a ensamblar los códigos de la tecnología espiritual. Tecnología espiritual, no religión, no dogma, no nada, no adoración a dioses, nada. Tecnología espiritual. Este avatar tiene que incorporar los códigos para poder ser espirituales, ¿sí? Según Mónada de Nevadón, no según dioses. Entonces, ahí es donde aparece la orden Melquisedec,
y empiezan a encarnar Melquisedec, que vienen a hacer diferentes tareas. El encarnado, ¿sí?, más importante para bajar la tecnología, que es la geometría sagrada, es Drúmbalo Melquisedec. Drúmbalo Melquisedec. Genéticamente, el encarnado que pudo cargar con esa genética fue Abraham. Abraham, que después le dijeron Abraham. Bien, y cuando genéticamente la población estuvo preparada a partir de Abraham, para linaje, para incorporar los códigos de la luz del espíritu al ADN. No quiere decir que todas las razas que existían en el planeta hasta ese momento fueran malas ni buenas, ¿sí? Cada cual con su función, las nativas para ser chamánicos, etc. Ahora, había que generar un momento donde la población humana ya pudiera incorporar genéticamente la luz del espíritu, pudiera tener un santo grial en el ADN. Allí es donde entonces, porque nace Abraham y se considera ese prototipo como muy bueno para iniciar, empezar a ensamblar códigos para poder empezar a funcionar espiritualmente, y entonces entra Maquiventa Melquisedec. Se le dice en las Biblias como el rey de Salem, no importa, eso es dogmático, ¿sí? Entra Maquiventa Melquisedec, por el primer Melquisedec que entra en época de Abraham. El segundo Melquisedec, con rol importante, es Drúmbalo Melquisedec, más actual, porque no viene a traer la genética, sino viene a traer el lenguaje, que es la geometría sagrada y el campo de luz Merkaba. O sea, hablas Y luego, del Drúmbalo Melquisedec, el escritor, el de hace el poco, escritor, el que habló del Merkaba y todo esto. sí, Ah, vale. Drúmbalo Melquisedec, el único. Sí, ¿Estás fuera así ya lo del muestra. tiempo de la agenda que me has comentado? No importa, no Ah, importa, vale, vale. seguimos un poco. De última no me tomo mi media hora, Vale, pero vale. vamos a dejarlo completo, Pedro. Venga, venga. Entonces, en este momento están trabajando las dos estructuras, la estructura civil de la Confederación Galáctica más la estructura de la administración de la tecnología espiritual, para que la raza pueda pasar, cuando pase a quinta dimensión, pueda pasar a acoplar la frecuencia de la luz del espíritu. Y de esto se ocupa la Orden Melquisedec, con gente de trabajo que, digamos, la cápita es el Melquisedec, ahora apoyado y asistido por diferentes órdenes que lo acompañan, que son la Hermandad Blanca, la Hermandad Amatista, la Hermandad Amelí, la Hermandad, la Hermandad de la Rosa, que es toda la de lo que es, bueno, Madre Cósmica, Madre María, María Magdalena, Kuan Yin, etc. Eso es la Hermandad de la Rosa, o sea, el femenino trabajando, ¿sí? Luego tenemos la Hermandad de los Siete Rayos, y luego tenemos como raza que está con nosotros en la Tierra, la raza roja, que son los nativos mayas, en un general hablando. Pues muy bien, Andrea. Maravillosa. Parece que eres la reencarnación de Blavatsky, ¿no? O algo así. ¿No? No, No, es como una neoteosofía súper ampliada, ¿no? Algo así, ¿no? Nada. Para sí, hacer. No, cosmológica, sí, no, no me. lógica, pero No, no me etiqueto yo me manejo libre, independiente, no me nada, engancho nada, con ningún dogma, nada, nada, ninguna, nada. ¿cómo se dice? No me pongo ninguna etiqueta, No, solamente bajo claro, la información. claro, claro. Pero que está súper ampliada, ¿no? Está. Pues muy bien, Andrea. Encantado de que hayas venido a este canal de nuevo. Cuando quieras, aquí estamos. Un saludo a todos los que han visto y verán este vídeo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Pedro, querido, nos vemos en la próxima. Un gusto. Hasta luego.